Muy buenos días desde la Asociación Gente para Servir. Les doy la más cordial bienvenida a este tiempo devocional, Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 31 de julio del 2024. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año, con el libro de los Salmos, capítulos 85 al 87, y la epístola de San Pablo a los Romanos, capítulo 1. Salmos 85 al 87 y Romanos 1. Bueno, la epístola a los Romanos se considera desde hace muchos años por muchos comentaristas bíblicos, teólogos, que es el libro más profundo respecto a la teología cristiana del Nuevo Testamento. Bueno, en los evangelios tenemos relatos, en los evangelios tenemos las palabras del Señor, pero, pero Pablo maneja en esta carta unos conceptos fundamentales del cristianismo: la gracia, la justificación, la fe, el perdón, la redención, y va a explicar de manera muy profunda todo lo que implica la salvación del Señor. No es una carta fácil de leer, es una carta que se estima que es de las últimas, o Pablo ya tenía un recorrido en su ministerio, seguramente había aprendido, conocido, había madurado, y pues en verdad demuestra un profundo conocimiento del Señor. Es una carta que explica de una manera muy especial lo que es la gracia, un concepto que se va a entender en el Nuevo Testamento, en el Señor Jesucristo. Eh, Habla profundamente de la misericordia, pero también habla muy claramente del pecado. Si el hombre necesita salvación, es porque se encontraba en una condición de, pues, ¿a quién se salva? Aquel que está perdido, ¿sí? ¿Quién necesita salvación? Aquel que está condenado. Así que la carta también va a mostrarnos la condición del hombre conforme a la decisión que el ser humano tomó de apartarse del Señor, de vivir una vida independiente del Señor. El capítulo empieza, bueno, en la época, y se encontraron miles de cartas de la época. Tienen una fórmula, una estructura básica, donde se presenta quién escribe la carta, a quién dirige la carta, una acción de gracias a Dios, un desarrollo de la carta y una despedida. ¿Sí? Esa es como la estructura de las cartas de esa época. Han encontrado muchísimas cartas, no solo cartas cristianas, cartas que se movían por medio del imperio. Era el principal y mejor medio de comunicación que existía en aquel entonces. Debemos entender que cuando Pablo estaba escribiendo sus cartas, él no estaba entonces pensando en escribir la Biblia, ¿sí? En completar la Biblia, sino que simplemente como una necesidad de comunicar con las iglesias, de comunicarle a las iglesias, para animarlos, para instruirles, para corregirles, para advertirles. Pues estas cartas entonces fueron escritas inicialmente con el propósito, pero que su lectura y el efecto que trajo su lectura y posterior estudio a la iglesia, pues se determinó que eran cartas de inspiración divina. De allí que estas cartas empezaron a copiarse. Por ejemplo, la carta iba dirigida a los romanos, en esta que tenemos como materia de nuestro estudio, iba dirigida a romanos, pero en la medida en que los mismos romanos vieron la efectividad de esta carta, la iban copiando y la compartían con otras iglesias, ¿sí? No solo las de Roma, sino iglesias seguramente de otras ciudades. ¿Cómo empieza entonces esta carta? Empieza con una identidad clara de el remitente. Dice el versículo 1: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol
apartado para el Evangelio de Dios. Entonces aquí habla tres cosas con las cuales o cómo Pablo se identifica. Primero se identifica como siervo de Jesucristo, ¿sí? Como un, cabe decir que esta expresión siervo literalmente es esclavo de Jesucristo. ¿Qué hace un esclavo? Pues el esclavo tiene su voluntad completamente sujeta al amo. El esclavo hace lo que el amo determine que haga. Así que esta expresión siervo, Pablo, que lo va a expresar en otra carta, él decidió entregar su vida completamente a Jesucristo, ¿sí? Él es servidor, esclavo de Jesucristo. Dice esclavo por amor, pero al fin y al cabo se sujeta al Señor. Él se identifica como esclavo de Jesucristo. O sea, él no, acordémonos que ellos están bajo un imperio, bajo el imperio romano. Él no es esclavo del imperio romano, ¿sí? Él no es esclavo de la sociedad, él no es esclavo del jefe, él no es esclavo de las deudas, él no es esclavo de los hijos, no es esclavo del marido, de la mujer, es esclavo de Jesucristo, ¿sí? O sea, que si es esclavo de Jesucristo, Pablo, ¿qué experimenta? Libertad. No es esclavo de un vicio, de un mal hábito, no es esclavo de nada, ¿sí? De nada en este mundo que lo pueda sujetar o limitar, pero sí, voluntariamente, él decidió sujetarse entonces a Jesucristo. Pero dice también que es llamado a ser apóstol. Esta es una palabra muy importante en toda la Biblia. El llamado es alguien que ha sido convocado, alguien que ha sido invitado. Imagínense en cuestiones del deporte, cuando convocan a un jugador, ¿sí? Esa llamada, me imagino que implica muchas cosas para un deportista, es ser tenido en cuenta para cumplir una misión. Generalmente a un equipo se le dice que es una selección, o sea, que fue elegido por características particulares para encomendársele una misión. Así que el llamado, seguramente lo hemos visto en los deportistas, pues se ponen una camiseta que portan con orgullo, que portan con dignidad, porque pues entienden que han sido convocados. Cuando Pablo habla de ser llamado, eh, es una convocatoria. El Señor lo convocó, lo eligió, lo escogió para que fuera apóstol, ¿sí? O sea, para que se pusiera la camiseta del Evangelio. Apóstol, la palabra apóstol quiere decir enviado. O sea que Pablo fue llamado para ser enviado y esto lo hemos estado viendo pues en los estudios de las cartas paulinas. Así que Pablo se identifica primero como un esclavo del Señor Jesucristo, pero también como aquel que ha sido llamado a cumplir una misión. Estas dos cosas, esta identidad que manifiesta Pablo, también va a regir su comportamiento. El ser humano actúa conforme a su identidad, ¿sí? Un hombre y una mujer que se identifican claramente como esposos, que se identifican claramente como padres de familia, su comportamiento va a estar ajustado a su identidad, ¿sí? Quien se identifica claramente como, no sé, alguien puede tener 60 años, por poner un ejemplo, pero se siente demasiado joven, se identifica que es demasiado joven, pues va a querer tener comportamientos de adolescente, la forma de vestirse, su lenguaje, sus posturas, y pues el ser humano simplemente se comporta de acuerdo a aquello con lo cual se identifica. La identidad le da un lugar al ser humano y de alguna manera sí condiciona su comportamiento. Pero dice que Pablo, además de ser siervo llamado, es apartado para el Evangelio de Dios. La palabra apartado, de hecho, implica santidad, ¿sí? La palabra apartado implica exclusividad. Algo santo es algo diferente y algo exclusivo. Pablo se identifica como un santo. Y cuando hablamos de la santidad, no podemos pensar en lo que se habla algo así como ser santurrón, ¿sí?
o mojigato. No, la santidad va mucho más allá de la mojigatería. La santidad es una convicción de lo que yo soy, es una convicción que yo he sido salvo, apartado, que yo he sido redimido, es una convicción de que yo estoy llamado a ser diferente porque soy una posesión exclusiva del Señor. ¿Qué dijo el Señor? Están en el mundo, ¿sí? Están en el mundo. Yo no te pido que los quites del mundo, pero que sí los guardes del mal. El procurar la santidad, bueno, la santidad tiene varios sentidos. Uno, que fuimos apartados, elegidos para el Señor, pero dos, es un proceso que cada uno vive cada día. Cada día estamos cruzando la línea o no deberíamos cruzar más bien la línea entre lo santo y lo profano, elegir siempre lo que el Señor determina para mí para comportarme de manera diferente y exclusiva. Y luego Pablo empieza a hablar del Evangelio, dice, apartado para el Evangelio de Dios. Y quisiera rápidamente en este primer capítulo ver qué dice Pablo, qué es el Evangelio de Dios, qué implicaciones tiene el Evangelio de Dios. Y dice el versículo 3 que el Evangelio de Dios, perdón, el 2 había sido prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. De nuevo, voy a leerlo desde el final del versículo 1. Apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. O sea, Pablo sabe que él fue escogido, elegido para cumplir, para llevar evangelio, es buena noticia, evangelio es buen mensaje. Pablo está diciendo que ese buen mensaje es una promesa dada desde el Antiguo Testamento a través de los profetas y a través de las escrituras. De hecho, desde el mismo libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, se habla del Evangelio, se habla de la obra de redención que haría el Señor Jesús. No lo dice tan expreso, pero cuando tengan tiempo van a poder identificar en Génesis 3:15 el primer anuncio del Evangelio. Eso está diciendo Pablo. Desde la antigüedad, desde las escrituras, desde los profetas, el Señor había prometido el santo Evangelio. ¿De qué se trata el Evangelio? Entonces dice el 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El centro mismo del Evangelio no es una doctrina, no es un dogma, no es digámoslo así, unas normas éticas y morales. Va más allá de cualquier tipo de norma ética y moral. El Evangelio mismo es una persona, Jesucristo, como Señor, como Salvador, como Redentor. La buena noticia es que alguien pagó mi deuda, alguien pagó por mis pecados, alguien llevó en la cruz del Calvario mis pecados. Eso es una excelente noticia. Yo estaba condenado a una muerte eterna, estaba condenado al lago de fuego y azufre, como lo describe la Biblia. Y la buena noticia es que yo ya no tengo que pagar. Alguien pagó completamente esa deuda. Ahora, ¿cómo adquiero yo digámoslo así, ese pago? Pues por fe, ¿sí? Por fe. ¿Cómo? Reconociendo al Señor Jesucristo como mi Señor y como Salvador, arrepintiéndome de mis pecados y pues permitiendo que el perdón de Dios me cubra, ¿sí? Entonces, el centro mismo del Evangelio, el objeto del Evangelio es Jesucristo. ¿Qué dice de Jesucristo? Dice que según la carne era del linaje de David. Muy importante esto, porque el Mesías anunciado había de ser descendiente del rey David, ¿sí? Y sabemos que por genealogía de María, según la expresión el Evangelio de Lucas, y por la genealogía de San José, según Mateo, el Señor Jesucristo en la carne es descendiente de David. O sea que está clasificando o más bien calificando como Mesías en la carne. Dice además el mismo versículo que fue declarado, perdón, el 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Entonces, según la carne es del linaje de David, pero según el Espíritu Santo es Hijo de Dios. ¿Se acuerdan cuando en el Evangelio
dice que el Señor fue bautizado por Juan, y cuando el Señor emerge de las aguas, se escucha una voz en el cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien mi alma se complace. Y esa complacencia que manifiesta el Señor es el sello de la paternidad del Eterno Padre sobre el Señor Jesucristo. Y dice más adelante, el versículo 4 mismo, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, el Evangelio es acerca de Jesucristo. Jesucristo cumple cabalmente como Mesías, linaje de David, hijo de Dios, pero además dice por la resurrección. Y Pablo va a centrarse mucho en esta idea que él dice que el sentido mismo de el evangelio es la resurrección, porque no anunciamos una historia, una fábula, un Dios muerto, sino un Dios vivo que resucitó de entre los muertos. ¿Qué más dice este capítulo acerca del Evangelio? Dice el versículo 16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder para salvación. Si los cristianos de toda la historia comprendiéramos de verdad, a profundidad, el poder del Evangelio, creo que evangelizaríamos más, hablaríamos más del Señor, hablaríamos más de su misericordia, de su amor, de su bondad, de su paciencia, hablaríamos más del plan que Él tiene para el ser humano. Todo ser humano tiene la oportunidad de ser perdonado y ser salvo. Y dice que ese es el poder del Evangelio, es poder para salvación. Así que a nosotros se nos ha encomendado un poder extraordinario, es el poder de verdad de salvar al mundo, no solo en la eternidad, sino también aquí, ahora, en su, como dice la escritura, vana manera de vivir. ¿Qué es una vana manera de vivir? Una vida vacía, una vida hueca, una vida sin sentido, una vida sin propósito, una vida donde el ser humano simplemente como que está esperando que le llegue la vida de la muerte, pero no trasciende ni siquiera en este contexto de la vida. Luego dice que el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. El Evangelio entonces, que es el poder de Dios para salvación, se revela por fe y para fe. Porque ¿cuál es el fin mismo del Evangelio? La justificación. ¿Qué es justificar? Pues lo que les dije ahora, que siendo un, digámoslo así, un reo digno de muerte, porque el pecado es un crimen, siendo un criminal, pues he sido justificado por otro, ¿sí? Por eso dice la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Yo debía ir a la muerte, a la eternidad, al infierno, pero el Señor me justificó. ¿Cómo me justificó? Llevando sobre sí sus pecados. Bueno, todo esto tiene una connotación muy especial desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había un cordero que representaba al pecador. El pecador oraba y a través del cordero poniéndole sus manos en la cabeza, transmitía su pecado y el cordero moría, porque la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Ahora, ¿por qué Juan dijo, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque así como el cordero en el Antiguo Testamento llevaba la culpa del infractor, del pecador, asimismo el Señor Jesús, como Cordero Santo de Dios que quita el pecado del mundo, estaba llevando el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Por eso el Evangelio, pues, es la justificación, la justicia del Señor. No la justicia por nuestras acciones, sino la justicia por el acto benevolente del Señor morir en la cruz. Y dice ese mismo versículo, aquel que ha sido justificado, ¿cómo vivirá? Por fe. Y este camino es por fe. Este camino es guiado por la voz del Señor. La fe es eso. La fe es oír la voz del Señor. La fe es atender la dirección del Señor a través
de sus palabras. Luego, en el versículo 18 al 32, viene un mensaje muy fuerte y es, digámoslo así, la condición moral y espiritual en la que el ser humano perdido se encuentra y que, y que por eso se justifica la salvación. ¿Por qué se necesita la salvación? Porque el ser humano, al alejarse de Dios, entró en pecado, condenación, en corrupción. La descripción es muy fuerte y simplemente pues les invito a que ustedes lo lean. Yo voy a describir los puntos que aparté, pero miren la condición del pecado en la que el ser humano se encuentra. Ahora, si usted lee esto en el contexto de la sociedad de hoy, esto no es pecado para la sociedad. Esto que vamos a leer o que yo les voy a describir para la sociedad de hoy no es pecado. Esto que está escrito acá es el libre desarrollo de la personalidad. ¿Sí? Pues así es que se cambian las cosas, cambiándole sentido, cambiándole nombre, es que se tuercen las verdades, ¿sí? Y antes lo que era pecado hoy simplemente es libre expresión de la personalidad. Ahora, ¿tenemos la libertad para pecar o no pecar? Sí, pero sigue siendo pecado, ¿sí? El profeta, creo que es el profeta Oseas, advertía, hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y estamos en un tiempo en que definitivamente lo bueno es malo y lo malo es bueno. Un hombre que quiera orar, buscar al Señor, vivir una vida de rectitud, ser honesto, tratar con justicia y con benevolencia de su prójimo, es un tonto. Pero un hombre malicioso, eh, no sé, eh, digámoslo así, que siempre está como buscando algo más allá, ágil, eh, incluso deshonesto, que tenga el arte de mentir y engañar, ese es un gran hombre hoy, porque la conciencia del ser humano cada día se aparta pues, más del plan del Señor. Ahora, ¿qué dice y cómo describe el hombre que está moralmente y espiritualmente apartado del Señor? Dice, detienen con justicia la verdad. Voy a leer mis apuntes, ya ustedes lo leerán con detenimiento, espero. Dice, detienen con injusticia la verdad, aunque el Señor se manifestó a ellos por medio de la creación, habiéndolo conocido, no le glorifican ni le agradecen. ¿Sí? Entonces el ser humano, entendiendo, porque dice, las cosas de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. ¿Qué hizo el ser humano? No le reconoció, lo negó y no le agradeció. De nuevo, nadie va a pecar en la presencia del Señor, ¿sí? El primer paso para pecar es darle la espalda al Señor. Y el ser humano le da la espalda al Señor para tener pase libre para su pecado. Dice, habiendo conocido a Dios, entonces no le glorificaron ni le agradecieron. ¿Qué pasó? Se envanecieron en sus razonamientos. Cuando dice envanecer, la vanidad es algo vacío. ¿Qué es vanidad? Vanidad es creerse algo que en verdad no soy, ¿sí? Porque algo vano es algo hueco, vacío y pasajero. Y dice que en sus razonamientos se envanecieron. Entonces, el ser humano en sus razonamientos se creyó igual a Dios, pues al punto de destruir a Dios en su corazón, ¿sí? El ser humano es tan altivo y tiene tanta vanidad que él mismo destruye a Dios. Para él Dios no existe. Y lo hace y lo manifiesta con cierto orgullo y, digámoslo así, y satisfacción. Dice entonces, y su corazón fue entenebrecido. Profesan sabiduría, pero en verdad son necios. Se volvieron idólatras. Y describe Pablo y dice, cambiaron la gloria del Dios invisible en semejanza de, entonces dice, empezaron a adorar animales, a adorar imágenes, a adorar objetos, porque el Dios Todopoderoso es invisible y no hay semejanza a nos, pues diferente al ser humano que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero que no somos perdón, y no debemos ser objeto de culto. El único objeto de culto debe ser el Señor. Bueno, luego dice, el Señor los deja actuar en sus pasiones y describe
cómo el desorden de las pasiones del hombre lo lleva a cambiar la naturaleza para lo cual fue creado. El ser humano fue creado, así lo hizo el Señor, hombre y mujer. Que hoy lo quieran llamar como quieran, ¿sí? Que hoy quieran decir que el que se quiera percibir, identificar como una lechuga puede ser una lechuga, eso ya es problema del desenfreno y la locura en la que el mundo de hoy está. Pero el ser humano fue creado y eso lo corrobora la biología, lo corrobora la ciencia y la historia, que el ser humano fue hecho hombre y mujer, varón y hembra los creó. Hay una naturaleza, hay unas características en cada uno de ellos y debíamos honrar al Señor de acuerdo a la creación. Como hombre, como mujer, orgullosos de lo que somos, satisfechos de cómo fuimos creados, debíamos glorificar a Dios en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y aquí lo describe, léanlo con detenimiento, cómo el ser humano tergiversa la naturaleza y lo que estamos viendo hoy en día es contra la naturaleza, ¿sí? Todo lo que vemos va en contra de la naturaleza, cambiando el orden divino de la creación. Dice más adelante, no aprobaron tener en cuenta a Dios y por eso Dios a lo último les permite, los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Les invito a que lean con detenimiento para que entiendan la realidad del ser humano que está en una condición moral y espiritual deplorable para que entendamos la necesidad de la salvación. Si el ser humano considera que está bien, que va por buen camino, que comamos y bebamos que mañana moriremos, pues obviamente no necesita salvación. Por eso en el anuncio del Evangelio tiene que haber una conciencia clara de la realidad y la condición espiritual y moral en la que el ser humano se encuentra. El primer paso para que alguien pueda ser libre de las adicciones, para que alguien pueda ser libre de cualquier tipo de dificultad, problema o, no sé, dependencia, conflicto, es que reconozca que necesita ayuda, es que reconozca su condición. ¿Cómo vamos a ser perdonados si no reconocemos que hemos pecado? ¿Cómo nos vamos a arrepentir si no sabemos qué es y qué no es pecado? Y el Espíritu del Señor es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? El único que puede mostrarnos en verdad la condición real de nuestro ser interior es el Espíritu del Señor. Sería una buena oración decirle a Dios, muéstrame mi pecado para que yo me pueda arrepentir y pueda experimentar libertad y salvación. ¿Sí? Eh, eso es un impacto muy importante de acercarse a la luz. Quien se acerca a la luz ve la verdadera condición en la que se encuentra y tiene entonces la oportunidad de liberarse y vivir una vida en plenitud, en paz y tranquilidad. Por eso en este día te agradezco por tu palabra. Señor, este primer capítulo de Romanos no es un capítulo que seguramente a mucha gente le agradará, porque es un capítulo que denuncia el pecado. Pero es importante que nosotros con humildad reconozcamos que hemos pecado, que hemos afrentado, Señor, tu verdad, que nos hemos apartado de ti. En este día, en este nuevo día, danos la oportunidad, eterno Dios, de mirarte a ti, por favor. Y al mirarte a ti, mi Señor, poder entender que necesitamos tu perdón, tu misericordia y tu salvación. No quiero ir a una eternidad sin ti, no quiero, Señor, perderme en este mundo. Quiero encontrar el camino, la verdad y la vida, y sé que tú eres eso para mí, para el hombre que se dispone. Ayúdanos, despiértanos, que tu palabra no vuelva a ti vacía, que tu palabra, Señor, genere el efecto que tú esperas en cada uno de nosotros. Te pedimos tu bendición, Señor, para este nuevo día, en el nombre de Jesús. Amén.